ganando tierra al lago. Se hizo por un sistema que se llama chinampas, de construcción de suelos que se ganan al lago. La ciudad tenía tanto calles construidas para circular como canales para las canoas. La ciudad como islote estaba unida a la tierra firme por medio de 4 grandes calzadas y luego una gran calzada dique, de la cual es una obra de ingeniería mayor que hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura. En estas calzadas dique había tramos en los cuales eran interrumpidos por huecos y se ponían puentes móviles, y entonces en casos de ataques militares se recogían estos puentes móviles y se podía así aislar la ciudad como un islote verdadero. El centro de la ciudad concentraba el poder político y religioso en uno de sus edificios emblemáticos, el Templo Mayor. El Templo Mayor es el corazón de la ciudad. Este templo no está dedicado a un solo dios, sino está dedicado a 2 dioses que generan la economía de la sociedad mexica: Huitzilopochtli en el sur y Tlaloc en el norte. Huitzilopochtli es una deidad guerrera. Quizás es una deidad que traían los mexicas desde el origen de su peregrinación, mientras que Tlaloc era una deidad de agricultores establecidos previamente en esta zona. De esta manera, los mexicas crearon un vasto imperio. Por un lado la guerra, capturando esclavos para sacrificarlos al sol, pero sobre todo obteniendo áreas de tributación, cada vez áreas de tributación más lejanas del territorio mexica. La grandeza de Tenochtitlan, su imponente aparato militar y la convicción de sus gobernantes a propósito de su destino no tardaron en llevar a la ciudad a un liderazgo regional que se consolidó mediante la formalización de lo que se conoce como la Triple Alianza. Esta unió a los reinos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en un entramado de intercambio de derechos, tributos y territorios que resultó siempre más favorable a Tenochtitlan. La compleja organización administrativa de los mexicas puede reconstruirse mediante el estudio de un documento conocido como Códice Moctezuma o Matrícula de Tributos. ¿Qué es la matrícula de tributo? Es lo que tributaba. En él se especifica cuáles eran las localidades tributarias y cuál era la dimensión del aporte que debían entregar a los señores de Tenochtitlan. Si nosotros nos fijamos en la toponimia, en los nombres de los pueblos, podemos hacer una reconstrucción de los lugares geográficos que estaban dominados por Tenochtitlan. Podemos también saber la cantidad de tributos que se entregaban y la especialización local de estos artesanos. El conjunto de estas obligaciones definía las distancias entre las diversas clases sociales, los que pagaban el tributo y los que lo recibían. Estos grupos sociales estaban encabezados por una nobleza, la capa más alta de la sociedad, formada por lo que se llama en náhuatl los pipiltin, que eran quienes ejercían el poder, quienes tenían el control político y religioso. Su gobernante principal era el Hueytlatoani. Los pipiltin vivían en palacios en el interior del centro ceremonial donde la gente común solo podía acudir en las festividades. Después estaba un grupo mucho mayor que eran los macehualtin o macehuales. La gente común, la gente del pueblo, formado básicamente por los campesinos. Los macehuales se organizaban en torno a unidades productivas de tipo familiar denominadas calpulli. Los calpulis podían ser tanto rurales como urbanos, de artesanos, plumajeros, talladores o de agricultores. Se trataba de pequeñas células autónomas y autosuficientes que poseían la tierra en forma comunitaria, aunque debían obediencia y tributo a la clase dominante.
La organización de los Calpulli era sencilla e incluía asistencia jurídica y religiosa a cargo de alguno de sus integrantes. Dentro de estos grandes grupos había otros estratos intermedios que podrían ser lo que se ha llamado los pochtecas, o sea, los comerciantes, los mercaderes especializados, que tenían también un lugar privilegiado. Y ellos eran quienes movían un buen número de mercancías desde el centro de México hasta lo que hoy es Chiapas, Guatemala, intercambiando productos que llevaban de las diferentes fronteras hacia el centro de lo que ahora es la Ciudad de México. El mercado fue una de las instituciones centrales del mundo mesoamericano. Alimentos, bebidas, vestimentas, canoas y ornamentos se intercambiaban entre los pobladores definiendo la dinámica interna de la sociedad. Se dice que el mercado de Tlatelolco podría albergar varias decenas de miles de comerciantes y que el bullicio de su actividad podía ser ensordecedor. Esta actividad, como todas las que se realizaban en Tenochtitlan, estaba regulada por el Estado que fijaba los términos de los intercambios. Las travesías que hacían estos especialistas sí eran atacados en los caminos que recorrían por algún señor local. Esto implicaba definitivamente una declaración de guerra. La guerra era también una actividad central de los mexicas. No solo desde el punto de vista estratégico y político, sino porque a partir de ella se obtenían los prisioneros que iban a ser sacrificados para mantener al sol en constante movimiento. Mientras que el conjunto de los macehuales estaba destinado a morar en el inframundo, los guerreros que habían muerto con dignidad se transformaban en pájaros y acompañaban al sol en su viaje por la bóveda celeste junto con las mujeres que habían muerto al dar a luz. La importancia de la muerte y las circunstancias en las que ésta se producía ha dado origen a un sinnúmero de interpretaciones acerca de las características de la sociedad mesoamericana. Sería ingenuo pensar que las clases dominantes no utilizaron el miedo para conservar sus privilegios. También sería ingenuo pensar que la compleja forma en la que las sociedades organizan su espiritualidad es solo una simple treta de los poderosos. El inventario de atrocidades de la especie humana no ha dejado de perseguirnos hasta el día de la fecha. La maravilla de sus obras, tampoco. Las sociedades mesoamericanas fueron complejas y diversas. Su destino no fue diferente al de tantos otros imperios que en vano intentaron consagrarse a la eternidad. La Piedra del Sol y Coatlicue felizmente están desenterradas. Mal que nos pese, no es nuestro derecho ocultar una u otra para ofrecer una versión conveniente del pasado. Ese pasado, que no es más que un mandato de volver una y otra vez sobre nuestros pasos, hasta el día en que inexorablemente el último de los soles se detenga definitivamente.